¿Se imaginan hacer turismo por un cementerio? En Granada es posible. Nos encontramos en el cementerio San José de Granada, ubicado en la dehesa del Generalife, al este de la ciudad. Y hoy, con la ayuda de una guía y un actor, vamos a conocer las historias que esconde este lugar, sus monumentos, arquitectura y escultura, motivos suficientes para convertir el cementerio de Granada en punto de interés para los turistas que vienen a conocer la ciudad. Pues estoy con Javier y Vanessa. Muchísimas gracias por atendernos, porque la verdad vamos a conocer un lugar que ya es de mucho interés cultural para los turistas que vienen aquí a Granada. Y bueno, Vanessa, tú eres especialista, eres guía turística de este terreno, del cementerio de Granada. Exactamente, sí, la guía del cementerio de Granada. Además, muy contenta con el proyecto, porque empezó aproximadamente hace 4 años con un recorrido pues para dar a conocer y hacer una puesta en valor de la importancia de los cementerios en general y en particular del cementerio de Granada, ya que es el segundo más antiguo de nuestro país. Y ya pues prácticamente al inicio de ese proyecto ya se iniciaron también las visitas nocturnas y teatralizadas del cementerio de Granada, que es nuestro producto estrella aquí en el cementerio. Una visita encantadora que realizamos en verano y es para toda la familia, con ese objetivo, revitalizar un poco la imagen que tenemos en la actualidad de estos lugares históricos. Y aquí, bueno, te veo acompañada también de Javier. Javier, tú también conoces muy bien el cementerio de Granada. Bueno, lo conozco menos, quien lo conoce bien es Vanessa. Yo junto con una compañera, Marisa, somos los encargados de hacer la visita teatralizada. Soy actor y somos los encargados junto con Vanessa, claro. Perfecto, pues si os parece vamos a comenzar a hacer la visita, porque me llama muchísimo la atención los secretos y la historia que guarda este lugar. Pues Vanessa, cuéntame un poco para empezar dónde nos encontramos. Nos encontramos en el cementerio de San José, en el patio primero, en el patio más antiguo del cementerio de Granada, un patio que surgirá durante los primeros años del siglo XIX. Y a mí, pues si te parece bien, podríamos empezar quizás con una pequeña introducción histórica de cuándo y por qué surgen los cementerios como hoy los conocemos. Y todo esto pasará pues prácticamente a finales del siglo XVIII, a nivel estandarizado y a nivel europeo, porque surgirá justamente en esa Europa de la Ilustración cierta preocupación por parte de los monarcas de aquellos años de empezar a tener cierta sensibilidad con los ciudadanos de sus países, mejorar las condiciones de vida y por supuesto una de ellas va a ser empezar a construir lugares de enterramiento que se alejen de los centros urbanos. ¿Por qué? Porque justamente a lo largo del siglo XVIII, depende del país también lo industrializado que estuviera, pero sí que es cierto que la vida rural se empezará a abandonar, la gente acudirá a las ciudades a encontrar una mejor oportunidad de vida y estas ciudades no tenían las infraestructuras suficientes para poder alojar a todos esos ciudadanos. Por lo tanto, no había la conciencia ciudadana de higiene que tenemos en la actualidad y era muy fácil que se propagaran las enfermedades. Todo esto especialmente se incrementaba, como era el caso de Granada, si eran pequeñas ciudades abigarradas, porque todavía para finales del siglo XVIII, siglo XIX, en cierto modo, y a pesar del tiempo, Granada no había perdido su fisonomía medieval de ciudad abigarrada cruzada por un río importante en aquellos años, que era el río Darro. La gente se enterraba dentro de las iglesias, los que podían porque se lo podían pagar, o en los patios parroquiales que se construían alrededor de estas iglesias parroquiales para los enterramientos de la mayoría de las personas. Eran enterramientos chapuceros, se hacían agujeros, fosos en la tierra y ahí se enterraban a las personas. Si tenemos, como comento, era el caso de Granada, ríos que pasaban cerca de esos cementerios, pues las filtraciones hacían que el agua se corrompiese y bueno, y en aquellos años, aunque la gente fuera a la fuente a beber,
llenar la alcántara de agua, esas fuentes, el agua venía de los ríos contaminados de Granada. Esto fue muy generalizado, pero bueno, como estamos en el cementerio de Granada, pues vamos a hablar un poquito de la historia en aquellos años de esta ciudad. Y más o menos va a ser así un poco como surgirá el cementerio de Granada, que data del año 1804. La excusa, en el caso de Granada, va a ser una epidemia de fiebre amarilla que llegue a la ciudad, y ante el miedo de que se propagase, como había pasado en otras ciudades a primeros del siglo XIX, como era Barcelona, Cádiz o Málaga, se decide no solamente sino empezar a funcionar con 3 cementerios en esta ciudad de primeros del siglo XIX, que tendría una población aproximada de unas 60.000 personas. Pues se idearán 3 lugares para que empiecen a funcionar como cementerios ilustrados, como cementerios que se alejan de los centros urbanos, que era un poco la idea de la Ilustración en este sentido, alejar pues todos aquellos centros que se consideraban perniciosos para la salud, como era el caso de los hospitales, los mataderos o este tema funerario del que estamos hablando. Bueno, Vanessa, parada obligatoria en este punto porque aquí tenemos al señor del cementerio. Cuéntame. Exactamente, pues el señor del cementerio posiblemente sea el lugar más popular de todo el cementerio de Granada, a pesar de que el cementerio de Granada pues es grandísimo. Y esto es porque existe la creencia desde hace mucho tiempo de que el señor del cementerio concede milagros siempre que se lo pidas con fervor y estén relacionados con temas de salud. ¿Y esos milagros, se conoce alguna historia de milagros que de verdad se han hecho realidad? Pues efectivamente, a la prueba está todas estas flores que estamos viendo, porque la tradición ya desde principios del siglo pasado, porque la creencia del señor del cementerio surgirá pues a lo largo del siglo XX, cuando muere en Granada un célebre médico y filántropo que sobre todo era un señor muy bueno. Este señor ayudaba a los más necesitados sin cobrarles nada, pero especialmente a las familias que tenían niños. Cuando este señor, que se llamaba Manuel, fallece, aquella Granada de primeros del siglo XX se volcó con él y vino al cementerio de Granada a despedirse y darle el último adiós. Con el paso del tiempo, además fíjate que es que estamos en el pasillo central del patio segundo del cementerio de Granada. Por lo tanto, esas personas que venían a visitar a los suyos, pues no se olvidaban de que aquí yacía ese señor bueno. Y siempre se venía o se solía venir por aquellas personas conocedoras de esta historia a dedicarle unas oraciones a la memoria del difunto. Pero con el paso del tiempo las oraciones empezaron a dirigirse a la escultura que preside el panteón. Y esto hay distintas versiones ya, pero más o menos todas nos llevan a lo mismo. Alguien pidió con mucha pasión, con mucho fervor, porque estaba pasando un momento malo, crítico en su vida, y el señor del cementerio le concedió el milagro. La noticia se extendió como la pólvora y verdaderamente desde entonces este es un gran lugar de peregrinación. Es temprano ahora, pero es posible que antes de que nos vayamos encontremos a personas que vengan pues a saludar o a pedir al señor del cementerio. La escultura en la actualidad pertenece al cementerio de Granada, pertenece a la propia ciudad de Granada. Desde que la escultura pues es propiedad de la ciudad de Granada, se restauró
porque estaba muy estropeada. Ahora te voy a contar por qué. Y es cuando tiene esta urna que la protege. Y es un poco lo significativo del Señor del Cementerio. Sobre todo en los patios más antiguos del cementerio vamos a ver una explosión escultórica de aquellos ricos del siglo XIX, de primeros del siglo XX, que utilizarán la escultura funeraria para seguir ostentando más allá de la muerte, poder y estatus, pero en el caso del Señor del Cementerio, en contraposición de otras esculturas que ya hemos visto y que vamos a seguir viendo, no está esculpida en rica piedra de mármol de Carrara, es piedra pedrera, es decir, no es tan sólida, pero sí que es cierto que es la escultura que más llama la atención. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Cuál era la tradición y el ritual para con el Señor del Cementerio? Tocarlo, por eso se desgastó, por eso hubo que protegerlo, primero restaurarlo y protegerlo con la urna, porque incluso existen todavía fotografías que están en internet, se pueden ver cómo al Señor del Cementerio, antes de esta restauración, al pobre le faltaba nariz, porque las personas, ante la pasión y el fervor, se lo estaban llevando a pellizquitos, a pedacitos. Y el ritual era ese, tocarle. ¿Que te dolía el brazo? Pues tú le tocabas al Señor del Cementerio el brazo. Y como esto es cuestión de tener fe, como te curaba el Señor del Cementerio, ¿tú cómo se lo agradecías? Pues por un lado, con flores frescas, y por otro lado también colocándole un exvoto. Desde que tiene la urna, pues al pobre ya no se le pueden colgar esos exvotos, pero independientemente la gente le sigue pues trayendo flores. No se le puede tocar ya físicamente la parte donde tienes la dolencia, pero si te fijas vas a ver una obertura abajo y es tan milagroso. Bueno, que tocándole las faldillas también cura, también sana. Yo por si acaso me quedo aquí y le voy a pedir un par de milagros que me van a venir muy bien. Pues Vanessa, me ha llamado la atención este lugar porque es precioso y bueno, tiene varias cosas interesantes y empieza ya, cuéntame. Coincido totalmente contigo, es uno de nuestros patios favoritos. De hecho, es el patio tercero del cementerio de Granada, porque los patios más antiguos de este cementerio pues reciben estos nombres, patio primero, patio segundo y patio tercero. Pero nosotros al patio tercero, aquí en el cementerio de Granada, lo llamamos el patio romántico del cementerio de Granada, porque justamente refleja a la perfección cómo eran aquellos primeros cementerios de finales del siglo XVIII, primeros del siglo XIX, y se les llama cementerios románticos porque coincide justamente pues con el género artístico y literario del romanticismo, estos artistas que buscaban lugares inquietantes para poderse inspirar, y los cementerios a lo largo del siglo XIX para muchos de estos artistas serán un lugar donde se focalicen. De hecho, fíjate qué curioso, ¿verdad? Porque
esta tipología de patio que estamos viendo ahora reflejaría mucho más cómo eran esos primeros cementerios, pero nosotros, los dos primeros donde hemos estado, eran mucho más escultóricos, ¿verdad? Tendría que haber sido este el primero. Y bueno, más allá de que el cementerio de Granada pues sea el segundo más antiguo de España, date de 1804, todos estos patios, a pesar de ser los más antiguos, están construidos sobre proyectos anteriores. Así que verdaderamente en este sentido al patio tercero se le intentó caracterizar para que se convirtiera en el patio que es hoy. Fíjate, de hecho, si nos gusta, como tú comentabas, ¿no?, coincidiendo las dos, que bueno, ha salido en algunos documentales que se han rodado para hablar justamente del siglo o de cómo eran los cementerios del siglo XIX, y la última vez que estuvieron las cámaras de televisión fue no hace demasiado tiempo, en 1997, y fue para rodar pues la última película que se rodó acerca del escritor, dramaturgo irlandés Oscar Wilde. Y aquí tenemos... Pues bueno, aquí si vemos la película, más allá de ver algunos escenarios que pertenecen a la ciudad de Granada, pues vamos a ver también este pedacito de cementerio que está simulando ser el cementerio de Génova, porque Oscar Wilde, una vez que como sabemos más o menos, pasa todo ese tiempo en prisión, cuando sale de ese cautiverio, la que había sido su gran esposa y mujer había fallecido. Constance, que será enterrada en Génova, pues él va a visitarla a Génova. Ese Génova pues es en la película El cementerio de Granada. Así que cuando finalizó la película, pues en recuerdo a aquel hecho tan importante, pues se dejó este cenotafio, por decirlo de alguna manera, porque es falsa, es una tumba falsa, de hecho lo pone que es una réplica de la tumba real de Constance, la que fue pues la gran amiga, bueno, y una gran mujer, una gran mujer del siglo XIX, pero por desgracia ha pasado a la historia por ser la mujer de Oscar Wilde, ¿no?, que igualmente bastante importante ser la mujer de Oscar Wilde, pero fue una gran feminista en su momento, una gran luchadora por los derechos de las mujeres también. Pues Javier, cuéntame, porque aquí estoy viendo 4 cipreses, y por qué aquí justo además hay 4. Porque el ciprés tiene una simbología especial, simboliza la inmortalidad. Entonces, antiguamente, pues en cada esquina del enterramiento ponían 4 cipreses, porque significaba que elevaba el cuerpo que estaba aquí, llegaba antes al cielo o a Dios. Y luego también es aromático. Y pues desprendía un olor especial que tapaba también el olor al cadáver, porque antes los enterramientos se hacían en tierra, el cuerpo directamente enterrado, sin féretro y sin nada. En esa otra zona
espectacular de lo bonita que es, pero aquí no veo lo que son tumbas. Aquí parece que no hay. De hecho, es que nos encontramos en el lugar, por decirlo de alguna forma, más antiguo del cementerio de Granada, ya que el cementerio de Granada está construido sobre los restos arqueológicos de una antigua almunia musulmana. Una almunia musulmana que se construirá pues en el siglo XIV, finales del siglo XIV, con la mala suerte de que no sobrevivirá muchos años porque llegará un terremoto y la destruirá. De hecho, existieron muchos poemas de los poetas de la corte, de los sultanes nazaríes, que hablaban de la belleza de esta almunia musulmana, que vendría a ser pues como un complejo rural para la familia nazarí, más o menos como lo que hoy para nosotros es el Generalife. Pues justamente esta almunia sería de las últimas que construiría la familia nazarí en esta zona. De hecho, la comparaban, como te comento, los poetas de aquellos años, incluso con el mismísimo Palacio de los Leones, debatiendo y discutiendo cuál de los dos tenía más comarías, más vidrieras de colores o más columnas. De hecho, aquel importante terremoto, fue un terremoto de 1431, no solamente se llevaría esta almunia, sino muchas construcciones nazaríes de aquellos años. Hablábamos antes de la diversidad de cultura que en verdad esconde el cementerio de Granada, porque no solamente religiosos, como comentábamos, musulmanes, obviamente, religiosos, no religiosos. Exactamente, pues antes estábamos hablando que ya prácticamente desde finales de los 70 los cementerios municipales dejaron de ser religiosos, dejaron de tener esa connotación. Por lo tanto, desde aquellos años y en la actualidad los cementerios son municipales y dan cabida a todo el mundo, independientemente de la religión que sea, si es que profesan alguna religión, porque los cementerios, por supuesto, también son lugares para los laicos, lugares donde queremos estar pues para que vengan a recordarnos y para seguir inspirando a todas aquellas personas que un día nos quisieron. Son, por supuesto, lugares para el recuerdo y afortunadamente, al menos en el caso de los municipales, se da cabida a todo el mundo, siempre y cuando esa forma de enterramiento pues no sea extravagante o incumpla las normas y medidas funerarias españolas. Javier, me comentaba antes la importancia del clima aquí porque, vamos, se ha llegado hasta momificar ciertos cuerpos. Sí, el cementerio tiene una particularidad que es que, pues, debido a la climatología, como bien has dicho, los cuerpos se momifican naturalmente debido a la temperatura. Entonces, eso hace que muchas veces cuando los funerarios tienen que enterrar los féretros en los nichos, al sacar el difunto que hay o la difunta que hay en ese espacio, sale el cuerpo momificado, vamos, y se llevan unos sustos tremendos. De hecho, hace años hicieron una exposición en el Museo de la Ciencia con momias de todo el mundo y había 2 momias de aquí del cementerio de Granada. 2. ¿Se encontraron por el clima así, tal cual? Sí, por el clima, al sacarlo y tal, para seguir enterrando, pues se los descubrieron que estaban intactos, vamos. Sí. Y justo en este espacio hacemos el Día de los Difuntos, el 31 de octubre. El 31 de octubre hacemos una visita especial teatralizada donde explicamos los distintos
tipos de dónde viene el Día de los Difuntos, y en concreto aquí hacemos la cena de los celtas, que es de donde proviene Halloween, en concreto. Y aquí es cuando ya haces tu papel de actor. Aquí, sí, junto con más compañeros, Marisa y más compañeros, sí. ¿La gente se anima a venir a estas actividades? Sí, se animan bastante, sobre todo en la del verano, y esta en concreto también. Sí, hay mucha gente que hace también necroturismo, como dice Vanessa, y viene a los cementerios y le gustan los cementerios, y luego como son visitas culturales, que no son visitas que estén relacionadas pues con temas de miedo ni nada de eso, sino culturales, pues se apunta mucha gente. Y en verano las actividades que hacéis están, tenéis relacionadas con la cultura, pero también con el miedo. Hay una en concreto que son, explicamos los casos, pero esa es en Granada, ya los casos pues más peliagudos, digamos dentro de la crónica negra de Granada. Tenéis entonces zonas en Granada, por ejemplo, hay muchas historias sobre fantasmas en la ciudad de Granada que también son muy interesantes, sí. Y también se hacen guías. Sí, claro, está el tema de la Diputación, por ejemplo, y más casos, pero que sí, ese es el más famoso, el más conocido. Pues Vanessa, estamos ya casi a punto de terminar. Cuéntame esta zona, porque aquí tenemos a... Bueno, pues este es el Panteón francés, y la verdad que narra un suceso un poco triste, y fue un accidente aéreo bastante importante que se dio en el año 1964, conocido como el accidente del Goterón, porque se produjo justamente muy cerquita del Mulhacén. Esto era un avión francés que iba con destino a Mauritania, porque en aquellos años Mauritania todavía pues pertenecía al gobierno de Francia, y a la altura del Mulhacén pues se accidentó y murió todo el mundo. Imagínate, a esa altitud murió tanto tripulación como tripulantes, y en total algo más de 80 personas. Bueno, pues como esto sucedió en Granada, el gobierno francés compró en este cementerio un espacio para poder enterrar pues todos los restos de aquellas personas que se encontraron. Por lo tanto, esta partecita podríamos decir que pertenece al gobierno de Francia. Te he traído aquí, a pesar de la dureza de la historia, porque tiene un final bonito. De toda la tripulación solamente había una persona que era española, y además coincidía que era de Granada. Bueno, era un chico que llevaba un tiempo trabajando en esta compañía aérea, y desde que falleció y se produjo el accidente, su madre, que era granadina, pues nunca dejó de acudir a este lugar en peregrinación cada día y descalza, para pedir y para honrar a la memoria de su hijo, ganándose el apodo de la peregrina del cementerio. Te quiero enseñar dónde está, porque aparte de las personas que yacieron en aquel accidente aéreo, no hay nadie más depositado en este panteón. ¿Qué es un panteón? Que también lo quería aclarar un poquito. Un panteón es un espacio funerario que está soterrado. Es una cámara, normalmente no suele ser muy grande. Lo que es el espacio funerario de ese panteón no tiene ningún interés artístico. Lo que suele tener interés artístico suele ser la escultura conmemorativa, el conjunto escultórico que hay sobre él. De hecho, normalmente al panteón suele ser esta cámara donde se depositan féretros, columbarios, urnas, siempre. Todos los panteones suelen tener un lugar por donde poder entrar. ¿Pero quién entra ahí? Pues normalmente los capataces, que son los encargados de colocar pues el distinto elemento funerario que se vaya a depositar ahí. Si nos fijáramos, luego le damos una vuelta, vamos a ver que este está completamente cerrado, pero por el motivo que hemos comentado. Este panteón surgió ante la necesidad de dar sepultura a todos esos fallecidos franceses
de este accidente aéreo. Y la peregrina la tenemos aquí. Más allá de lo que te acabo de contar, es la única persona que se enterrará en este o cerquita de este panteón francés. Pero fue una forma de honrar a su memoria por justamente haberse ganado ese apelativo de la peregrina del cementerio. ¿Por qué bonito también? Porque fíjate, al menos aquí en el cementerio de Granada, esta mujer será la última persona en ser enterrada en tierra. ¿Qué significa ser enterrado en tierra? Pues directamente en el suelo. Antes hablábamos un poco del tema de la incineración, y la incineración pues está muy extendida no solamente en Europa, en otros países del mundo, porque en muchas ocasiones nos puede resultar romántica, pero especialmente porque es mucho más económica, y en lugares donde cada vez las poblaciones están más crecidas, pues es una buena medida también pues para seguir manteniendo nuestros cementerios, y para que los cementerios, pues por otro lado, tampoco sean más grandes que las propias ciudades. Pero la incineración o las cenizas al final no deja de ser materia inorgánica. A nosotros los españoles nos puede parecer muy romántico por el hecho de que todavía no tenemos demasiadas prohibiciones y las podemos esparcir en ciertos lugares que todavía quizás sí que estén autorizados, pero desde luego la forma más romántica de yacer es como lo hizo esta mujer, directamente en el suelo, que es como alimentamos y volvemos otra vez a la tierra. Pues Vanessa, aquí estamos con Emilio Herrera Linares, que a pesar de que, bueno, aquí nos comentabas que en Granada no es muy conocido, pero fue un hombre que motivos suficientes tenía para ser. Efectivamente, pues a mí me gustaría despedirme de esta visita que estamos haciendo esta mañana con la figura de Emilio Herrera Linares. Son muchos los personajes importantes, porque Granada tiene una trayectoria histórica muy rica y muy interesante, y muchos granadinos están aquí, otros no están porque fueron granadinos de la provincia, otros fueron enterrados en el exilio, y otros, pues como bien sabemos, ni siquiera sabemos en qué punto fijo están. Pero Emilio Herrera Linares, entre todos ellos, sí que me gustaría pues que nos despidiéramos con él, porque fue un hombre, tuvo que ser un hombre muy particular y un hombre muy especial. Emilio Herrera Linares nace en el seno de una familia adinerada a primeros del siglo XX, y su gran pasión siempre había sido la ciencia y la aviación, así que conseguirá entrar y trabajar pues en el ejército de aviación de la Segunda República Española. Llegará la Guerra Civil, y tras finalizar la Guerra Civil se marchará al exilio, donde conocerá, ya gracias que era un brillante científico, a Albert Einstein, y este amigo será el que le proporcione un trabajo en la ONU. Emilio Herrera Linares, gracias a todos sus avances científicos, especialmente en el campo de la aeronáutica, pues sus trabajos llegarán a oídos de la NASA, que le ofrecerán trabajar en un proyecto que ya se estaba gestando, y era ese proyecto que llevaría a cabo Neil Armstrong en el año 69 para llegar por primera vez a la Luna. Para aquellos años ya Emilio Herrera Linares ya había inventado lo que se considera el primer traje espacial, llamado escafandra. Bueno, pues el único requisito que Emilio Herrera Linares le puso a la NASA, o al menos el más importante, es que si conseguían en conjunto llegar a la Luna, que no solamente ondeara en la Luna la bandera de la NASA, de los Estados Unidos, sino también la bandera de la Segunda República Española en el exilio. Obviamente, pues la NASA dijo que no, y Emilio Herrera Linares dijo pues que no colaboraría en ese proyecto. Fue un hombre tan interesante que incluso acabará convirtiéndose en presidente de la Segunda República Española en el exilio, falleciendo, bueno, pues
años, un poquito antes justamente, quizás 2-3 años antes de que Neil Armstrong llegara a la Luna. Y lo interesante de todo esto es que incluso Neil Armstrong llegó a tener palabras de agradecimiento para Emilio Herrera Linares. Llegó a decir incluso que si no hubiera sido por esta gran aportación, llegarse a la Luna, obvio que se hubiera llegado, pero quizás un poquito más tarde. Pues la verdad que una despedida merecedora de este programa. Muchísimas gracias, Vanessa, por contarnos toda la historia y que esconde el cementerio de Granada. Espectacular y sin dudarlo vamos a volver. Muchísimas gracias, Elisa. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de acercaros a este cementerio. Pues aquí acaba nuestra visita en el cementerio de Granada. Recordemos que en internet podéis informaros sobre las guías teatralizadas y los horarios que tienen durante todo el año. Aquí Elisa con mi compañero José, Granada.